¿Qué es la libertad? La libertad es poder decir que 2 más 2 es igual a 4. Una vez se admite esto, todo lo demás viene a continuación. Eso es una frase que escribe Winston, el protagonista de la novela 1984, cuando le empiezan a llegar ideas de insurrección, cuando se da cuenta de que el mundo en el que vive, pues no hay tanta libertad como parece. Es realmente una frase muy profunda y tú tienes la libertad de ponerla en tu estado de WhatsApp. Muy buenas y bienvenidos sean todos ustedes. Espero que se encuentren de maravilla. Me tomé mi tiempo con esta novela. El día de hoy la vamos a estar reseñando, vamos a platicar de George Orwell, de la novela de 1984, de sus posibles secuelas o respuestas no oficiales, qué la antecedió, qué la inspiró para que pudiera surgir esta novela tan sombría de un gobierno totalitario que ya les daba yo un pequeño adelanto en el video de Rebelión en la Granja, que por cierto el video se los dejo acá abajo en la descripción para que lo vayan a ver, porque fue una novela que siento yo pudo haber sentado todas las bases de lo que fue 1984 tiempo después. Así que vamos a empezar por el título. 1984 fue finalmente terminada de escribir en 1948. Si nosotros agarramos los últimos 2 dígitos y los invertimos, 1984, ¿verdad? Pero no fue publicada sino hasta un año después, 1949. Estamos en la posguerra y George Orwell ha estado enfermo de tuberculosis por más de 2 años. De hecho, se publica la novela y unos meses después, estamos hablando 7 meses después, en 1950, en enero de 1950, fallece. O sea, no tuvo la oportunidad de ver lo grandiosa que iba a ser su obra, más allá de la muy buena recepción crítica que recibió cuando lo publicó, pero los millones de copias que iba a vender a lo largo de los años y lo importante que iba a ser para la cultura del mundo. Uno de los grandes clásicos de las distopías literarias. Además de 1984, se había puesto en la mesa por ahí de que el nombre, el título pudiera ser a lo mejor El último hombre de Europa. Pero vaya, qué bueno que no utilizó ese nombre porque suena bastante extraño. No creo que me inspirara o lo haya hecho de la misma manera como 1984. Entonces estamos hablando de un libro que se escribió hace más de 70 años por el mismísimo George Orwell, con G y con diéresis en la U, no con W. Un verdadero visionario del futuro, únicamente viendo su presente. Él sabía que las historias se iban a repetir. Y muy similar a Rebelión en la Granja, el tema principal es un gobierno totalitario que tiene un control social abrumador. Pero en esta ocasión, a diferencia de la fábula que fue con los animales, ahí en la granja, aquí ya tenemos una distopía. Un mundo que para él era futurístico y que podía suceder siempre y cuando la Unión Soviética y el gobierno de Stalin de haberse mantenido en el poder durante más tiempo. Porque realmente esa es la imagen. Tenemos aquí personajes. La cabecilla del gobierno es el Gran Hermano, que de hecho yo no sabía, pero cuando hace muchos años vi Big Brother, ese reality show, de los primeros reality shows que llegaron a México, yo no sabía por qué siempre, los tenían que estar viendo con cámaras y todo esto. Bueno, la idea del Big Brother salió y se inspiró en el Gran Hermano, en el Big Brother, de la novela de 1984, porque hay una vigilancia absoluta por parte del gobierno hacia aquellos individuos en la sociedad que de alguna forma están unidos al partido, al gobierno. Entonces, es como el ojo que todo lo ve. Y para eso, déjenme les enseño la portada del libro, ¿no? Esta es la edición de Esenciales de Minotauro que yo tengo. Hay un sinfín de portadas, de ediciones. De hecho, si ustedes tienen el libro, ¿cómo es su portada? ¿Y qué tiene de especial? Seguramente su portada es diferente a la mía. Déjenme acá abajo en los comentarios cómo es la portada, si acaso tienen este libro.
A mí me parece un tanto sencilla, pero creo que lo representativo de la telepantalla que te está viendo todo el tiempo, sí, sí, te está viendo a ti, que no has hecho tus deberes, hasta eso, la telepantalla, hay alguien que está detrás. Seguramente hay un ejército de trabajadores que están viendo la pantalla 24 horas al día y es lo único que hacen. Y bueno, como eso es lo más representativo, quise hacer un dibujo de este ojo a lápiz. Yo hace muchos años dibujaba a lápiz, la verdad es que no tan bien, pero bueno, pues aquí lo tienen, un pequeño dibujo del ojo. Aquí está, lamentablemente lo eché a perder utilizando un bolígrafo al final para marcar un poquito más como las líneas, pero aquí tengo una imagen antes de haber hecho eso porque no sabía cómo iba a ser el resultado final y creo que mejor me voy a quedar haciendo dibujos con lápiz nada más. La traducción en mi caso está a cargo de Juan Pascual, que déjenme les digo, aplausos, porque yo no sé, el señor ya tiene muchos años en el género, entonces yo sé que es un conocedor completamente. Además de que estas ediciones que van saliendo con el tiempo se les hacen algunas mejoras, unas reediciones para que siempre sea lo más fiel al mensaje y a la interpretación correcta entre el lenguaje sin perder el estilo que el autor le quería dar. Entonces Juan Pascual, la verdad, hace un trabajo exquisito en la traducción. Entonces, ¿de qué se trata este libro? Yo creo que les voy a leer mientras les muestro la portada un poco. El aire huele a polvo viejo y a miedo. Las calles están cubiertas de silencio. El partido lo ve todo. Cada rincón, cada habitación, cada pensamiento, la mirada del gran hermano se proyecta desde todas las pantallas. Nunca hay refugio. Ya es que ya se los adelantaba. En este mundo, los gobiernos se han segmentado después de unas guerras, pues llamémosle nucleares, porque realmente aquí ya se habla de bombas atómicas que cayeron en varias partes del mundo, hubo guerras, y ahora lo que era anteriormente Gran Bretaña, ahora es parte del continente de Oceanía, o sea, como de Australia y todo eso. Entonces está Euroasia, está Esteasia y prácticamente Américas está fusionado con Oceanía, fuimos conquistados de alguna manera y bueno, todo el gobierno está de aquel lado en Londres y tenemos a nuestro protagonista que es Winston. Winston es un hombre despierto, es un hombre que decide no querer morir más porque toda la gente ha sido consumida, toda la gente sigue con emoción y con un entusiasmo irreconocible al gobierno que tienen enfrente. Es como si les hubieran hecho un lavado de cerebro a toda la población, tanto que ni siquiera pueden reconocer cómo eran antes, cómo crecieron. Los más pequeños han sido adoctrinados y los más ancianos, los que incluso vivieron otras épocas, no recuerdan cómo eran estas, no pueden recordar qué era antes del gobierno en el que están. No recuerdan ni siquiera si eran felices, pero Winston es una persona que alcanza a despertar, tiene ese instinto de libertad, tiene ese instinto de querer hacer las cosas por su propia determinación y se empieza a dar cuenta con el paso del tiempo y con los sucesos y las experiencias que ha tenido que algo no está bien, que las cosas tienen que cambiar, que no puede ser posible que así sea todo el resto de la vida. Y es ahí donde entran otra serie de personajes que, bien desarrollados, lo van a acompañar en toda la historia. Por un lado está la gente de la resistencia, o vamos a decirle los rebeldes, encabezados por una figura enigmática llamada Emanuel Goldstein, que cuando yo lo leí, en ese mismo instante yo pensé en Bola de Nieve de Rebelión en la Granja. Bola de Nieve era alguien, era como se convierte en el archienemigo del mal gobierno de quien se queda con la granja al final, lo exilian a Bola de Nieve y ya no se sabe más, pero a partir de ahí todo lo malo que le suceda a la granja es culpa de Bola de Nieve, aunque Bola de Nieve ya lo exiliaron, ya se fue de la granja.
En este caso, Emmanuel Goldstein es la imagen de la resistencia, de una resistencia que no sabemos cuándo empezó, no sabemos si Emmanuel sigue vivo en algún lugar, pero conocemos de sus ideales, conocemos tanto de él y es tan conocido por la gente que sigue al gobierno que existe un concepto que le llaman los 2 minutos de odio. Durante 2 minutos, todos se reúnen enfrente de una telepantalla grande para expresar el odio que sienten por Emmanuel Goldstein. De alguna manera han sido tan capacitados, tan domesticados, que cuando les ponen esos 2 minutos empiezan a babear, a rabiar y no pueden pararse. Fíjense, hay una frase que la tengo aquí, la escribí, me gustó muchísimo, que dice: lo horrible de los 2 minutos de odio no era que uno se viera obligado a fingir, sino que por el contrario era imposible no participar. La forma en la que describe esos 2 minutos de odio es fantástico, es fantástico. Entonces, la novela es densa, tiene un peso profundamente psicológico, en momentos es bastante deprimente y te va dejando un pequeño hilo de esperanza que tú vas manteniendo, porque tú, con toda la indignación que puedes generar al estar leyendo las injusticias que suceden a la población, y no solamente a Winston y sus similares, sino también a todos los que les llaman los proles, o a todos la gente pobre, la gente de calle, todo lo que están sufriendo te causa esa gran indignación, y por lo mismo se siente bastante triste todo lo que está pasando, y tú quieres, con ese pequeño hilo de esperanza, tú quieres que triunfe Winston, tú quieres que de alguna manera Goldstein y su resistencia hagan algo. De verdad, no voy a spoilearles qué es lo que sucede en las últimas páginas. No les voy a spoilear eso se lo voy a dejar. Quizás al final, un poquito más adelante del video, mencione unas cosas más que pudieran ya ser spoiler, pero voy a avisar para que no se preocupen por el momento. Entonces, ya lo dije, este es un libro que no necesariamente se lee. Este es un libro que te arrastra, que conforme avances en sus páginas no vas a hacer otra cosa más que arrastrarte para ver qué es lo que más va a suceder y cómo se va a desenvolver todo lo que está preparando y haciendo Winston. Porque el libro, el tema central es la lucha por la verdad. Pero la verdad es lo que el partido quiere que sea. La verdad no es tu verdad, no es mi verdad, no es la verdad de Winston. Es la verdad que el partido quiere que sea. Aquí, muy similar a Rebelión en la Granja, en donde ya tenía esos temas, aquí vamos a ver la reescritura del pasado, la manipulación de la verdad. Todos los días se va a reescribir algo que se dijo o que se escribió anteriormente. Imagínate que el día de hoy llega el periódico y dice que, no sé, que el chocolate aumentó al 30% su producción en el país y que todos están gozando de chocolate. Al siguiente día, las estadísticas cambiaron al 25%, que ese era el valor correcto. Se tenía que entonces cambiar todo lo anterior, porque la verdad es la del partido. Entonces, cuando tú tienes eso, y tú tienes un periódico que dice que es el 30%, no el 25%, aguas que te agarren con ese periódico, porque podrías ser juzgado y desaparecido. Tú tienes que aceptar la nueva verdad de que fue el 25%. Lo que te vaya presentando el gobierno, tú no lo puedes cuestionar. Y también entra otro aspecto gigantesco de esta desesperanza y esta decadencia que vemos por este régimen que es tan oprimente de la individualidad propia, y es que ni siquiera vas a poder pensar en libertad, porque acaban de proponer o de instaurar un nuevo lenguaje. Se llama la neolengua. Y este lenguaje está basado en el inglés, que ahora le llaman el inglés antiguo, y le han eliminado un sinfín de artículos, verbos. Le han hecho
una cantidad insulsa de cambios al lenguaje para que no quede el abstracto de cualquier pensamiento de libertad. Es decir, palabras tan importantes que te pudieran hacer pensar de una manera ya no van a existir. Por lo tanto, a partir de diferentes generaciones, cuando ya se implante al 100% esa nueva lengua, ya no habrá manera ni siquiera de pensar en algo distinto. Puedes imaginar eso, que no tengas ni siquiera las palabras para poder expresar tu idea de libertad. Entonces tenemos prácticamente el borrado de la memoria, la incapacidad de pensar por ti mismo, y pues bueno, creo que a todo esto le llamamos normalmente borrar la caché. Estamos borrando la caché. Es definitivamente una perspectiva muy personal, se siente muy íntimo, vas de la mano como si tú fueras un espectador que está al lado de Winston, porque así se siente el libro, así lo logra hacer. Yo siento que parte de la enfermedad que tenía George Orwell le permitió transferir eso que sentía, esa penumbra, esa oscuridad por la que él estaba pasando con su enfermedad, de un modo que fuera sumamente personal. Y el problema es que vamos a ir viendo cómo a Winston lo traicionan sus propios pensamientos y cómo lo delatan sus propios sueños. Él sabe y está en un constante miedo de qué es lo que le va a suceder en este intento de hacer un cambio. Y si no puede hacer ese cambio, al menos ese cambio lo va a lograr dentro de él al poder despertar. Y lo va haciendo por pedacitos, porque algo que no se explica en el libro es cómo la gente pudo olvidar lo que era antes y cómo se vuelve tan borroso ese aspecto de sus vidas al grado de que van recuperando pedacitos, incluso de no hace tanto tiempo, de unos cuantos años atrás, no tienen la capacidad de recordar sucesos quizás muy importantes. En el caso de Winston vamos viendo por pedazos de que va recordando momentos con su ex esposa o va recordando partes de cuando él era niño, y esa fragmentación se alcanza a percibir en algunos momentos del libro casi como si estuviera todo por todas partes. Y eso nos lleva directamente al final, que de verdad es estupendo. Tiene que ser un final que te deje como una buena novela de distopía debe de ser. ¿Sí? No puede ser un mundo feliz. No lo puede ser. Entonces, el final, lo único que les puedo decir es que te deja vacío. Pero no importa tanto que te deje vacío, sino cómo es que te deja vacío. Por supuesto que si hablamos un poquito de qué fue lo que inspiró a George Orwell para poder generar este gran libro de 1984, digo, más allá de las circunstancias de aquel tiempo, la Guerra Civil Española, en la que participó un tanto su esposa, o bueno, ya después de que fallece y está en ese ínter en el que está conociendo a otra persona con la que finalmente se casa ahí en el hospital, y bueno, la Unión Soviética. Él también pudo leer algunos libros, y entre ellos está, por ejemplo, Un Mundo Feliz. Está, por supuesto, Nosotros, de Yevgeny Zamyatin, si no me equivoco. Y anteriormente todavía, de El Talón de Hierro. Entonces, sí ha habido una cantidad de cuentos, de historias que se han contado antes, pero 1984 definitivamente marcó un antes y un después. Ha sido una gran obra que ha sido estudiada por mucha gente también y que al día de hoy se siente bastante relevante, al día de hoy y al día de mañana también. Además de esos libros distópicos, de historias distópicas, ¿qué otros libros ustedes conocen que pudieran tener alguna relación o que fueran una buena recomendación después de haber leído 1984? Déjenmelo acá abajo en los comentarios si es que tienen alguna sugerencia. Como tal una secuela
después de 1984. No hay nada oficial, digamos, pero sí hay algunos autores que escribieron, digámosle, respuestas o continuaciones a la historia de George Orwell. La más conocida, creo yo, es la de Julia. No recuerdo en este momento a la autora, pero aquí se los voy a dejar. Prácticamente este es un libro sacado desde la perspectiva de Julia. Julia es la pareja sentimental en el presente, mientras nos van contando la historia de 1984. Es la pareja de Winston. Entonces Julia tiene un papel bastante interesante y lo que le sucede a ella también nos deja un poquito menguando, tratando de averiguar qué es lo que le sucede a ella. Entonces quizás este libro lo explore. Por otro lado está 1985 de Anthony Burgess, quien escribiera La Naranja Mecánica. Ese lo vi en una ocasión en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Lo vi ahí a un ladito de 1984. De hecho estaba, si no me equivoco, estaba este libro y a un ladito estaba 1985. No me lo llevé, pero sé que existe ese libro que no sé si es como una continuación más que como una reescritura quizás de la intención que tuvo en su momento Anthony Burgess. En cuanto a películas y videojuegos, sabemos que hay varias películas de 1984. No he tenido la oportunidad de ver ninguna. Apenas encontré la que dicen que es la mejorcita. También tiene mucho tiempo, pero está en Amazon Prime y bueno, espero próximamente estarla viendo. En cuanto a videojuegos, creo que no hay ninguno como tal, pero por ahí estuve leyendo que el juego de BioShock fue inspirado de cierta manera en toda esta idea de las distopías, ¿no? Para quienes no han jugado BioShock, es un juegazo. Yo jugué el 1 y el 2, creo que nada más esos dos, y en su momento me gustaron bastante. De hecho, me gustaría volverlos a jugar. Pero en fin, eso es lo que yo pude ver en cuanto a películas y videojuegos. Y bueno, antes de brincar a la parte de los spoilers, hay un concepto súper enigmático desde el inicio del libro, que no lo descubres sino hasta el final. No voy a hacer ningún spoiler aquí, pero la habitación 101 es una habitación a la que llevan a algunos criminales, porque para esto existe, bueno, la policía del pensamiento. Entonces, si tú te empiezas a salir del pensamiento que deben de tener todos los seguidores del partido y toda la población en general, si empiezas a tener ideas de libertad, la policía del pensamiento es casi como la policía secreta rusa o como la Gestapo. Van a saber que eres diferente, lo van a saber, lo van a intuir y te van a perseguir y van a hacer que caigas. Entonces los criminales de pensamiento o de ideologías son capturados y los mandan a la habitación 101 después de otros procesos. ¿Tú qué crees que tenga la habitación 101? La habitación 101, les digo, es el concepto más enigmático del libro porque estás esperando qué es lo que hay ahí. De hecho, yo llegué a pensar que no me iban a decir qué hay ahí o que en algún momento pues, solo lo estaban mencionando y no se iba a explicar, pero cuando te enteras de qué es lo que hay en la habitación 101, solo te puedo decir que la peor de las pesadillas, la peor de tus pesadillas, estará ahí. Eso me deja una pregunta. ¿Cuál sería tu peor miedo? ¿Cuál sería tu peor pesadilla? Déjamelo acá abajo en los comentarios. Algo así como... ¿Se acuerdan de Harry Potter? Y que había un tipo de criatura que tomaba la forma de tu peor pesadilla. ¿Cuál es su peor pesadilla? Y eso nos trae aquí a la sección de spoilers. Si no has leído el libro, en este momento te tapas los oídos porque voy a mencionar algo que a mí me voló la cabeza, que ya es una parte de spoilers. Entonces, a partir de aquí, ya sabemos que la habitación 101 no es otra cosa más que la representación de tu peor miedo. En el caso de Winston eran ratas, terribles ratas. No sé cuál era el de Julia, no lo sé. Pero lo que más me voló la cabeza fue
que toda la rebelión, toda la formación de la resistencia estaba hecha por el propio gobierno. El libro de Goldstein lo escribió O'Brien y lo escribieron otros cuates del gobierno. Entonces, al final de eso cuando yo lo estaba leyendo y cuando me di cuenta que O'Brien estaba entrando a la celda donde estaba Winston, se acabó. Se acabó para mí. No podía creerlo. Era tremendo. Qué tremenda fabricación. Y bueno, hasta aquí la reseña de este gran libro. Si les gustó la reseña, ya saben qué hacer. Dale like, déjame un comentario aquí abajo. ¿Qué libro estás leyendo? ¿Cómo te pareció la reseña? Si después de la reseña o de haber leído el libro ya le tienes miedo a Alexa o a Siri de que te están vigilando todo el tiempo, eso ya lo sabemos. Compartan el video, suscríbanse si no lo han hecho al día de hoy. Pueden ver otros videos, ya tenemos una buena cantidad de videos. Estamos creciendo en el canal, vamos poco a poco. Y con eso nos vemos hasta la próxima. ¿O no? Porque en todo caso, el partido podría reescribir todo este video.